Va, 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 va. Si ya me ves, todo Sí. perfectísimo. Muy bien, pues vamos a empezar. Sean todos bienvenidos a su podcast Just Gente. El día de hoy me encuentro con la nutrióloga y maestra en ciencias, Sara Lomelí. ¿Cómo estás, Sarita? Bien, muy bien, gracias. Muy contenta de estar otra vez por acá, Sí, sí, sí. Pues ya llevamos sentarnos a varios platicar. podcasts, una serie de podcasts aquí de nutrición, pero el día de hoy va a ser un, Sí, sí, un sí. poquito diferente. Sí, Yo sé, es un tema que ya habíamos comentado en el podcast pasado, que bueno, como parte pues otra faceta de tu fase, no sé, de tu faceta científica, pues esta fase atlética, ¿no? Y de arte, sobre todo. Pero me gustaría que empezaras platicándonos un poquito por qué nace esto, ¿no? Porque obviamente para hacer aerorealismo, pues tiene que haber como también cierto gusto por las artes, por el deporte. Y tú empezaste muy ujú, joven haciendo, pues algo, pues no similar, pero pues bastante parecido, ¿no? sí, ya sé. Pues bueno, te cuento. Desde siempre eso es algo como que siento que de familia, como mis papás, uno muy, muy hacia los deportes, mi papá, y mi mamá siempre como muy bailadora, ¿no? Siempre, donde sea que escucha música, ella baila, ¿no? Ujú. Entonces como que siento que parte de esas dos cosas se quedaron en mí y pues siempre una parte mucho la danza, siempre me gustó mucho, pero como algo no técnico, ¿no? Como algo que simplemente disfrutaba y ya. Y cuando yo era niña, pues bueno, nos metieron a cualquier actividad que se te ocurra, a mis hermanos y a mí, y a mí me gustó mucho la gimnasia. Yo empecé haciendo gimnasia rítmica, pero me empezó a gustar mucho más la gimnasia, pues olímpica, ¿no? La gimnasia que es más acrobática, ¿no? Ujú. Y pues de ahí duré haciendo la gimnasia, yo creo que como de los 7, 8 años más o menos, como hasta un poco antes de entrar a la universidad. La verdad es que nunca, en ese tiempo, nunca fue algo como de competencias ni nada de eso. Fue algo más como recreativo, ¿no? Que yo iba a clases y todo esto. Entonces, en realidad que de ahí nació mi gusto como por las acrobacias primero, ¿no? Y pues bueno, ya me fui a la universidad y pues ya la universidad es como que te cambia ahí un poco todo, entonces pues no había ahí muchos espacios donde yo poder continuar, pero Ujú. para esto, antes de irme a la universidad, empecé ahí donde yo entrenaba la gimnasia, iban muchos chicos que estaban en porristas, eran porristas, ¿no? Que estaban en grupos de porras. Porque antes, ahorita se ve mucho ya esto de la acrobacia, pero antes buscaban a gimnastas que hicieran la parte de las acrobacias con los porristas, ahora ya es como todo un conjunto, como que todos se entrenan todo. Pero antes buscaban a los gimnastas, entonces fue ahí como que me empezó ya a interesar más esta parte de, pues, el baile conjunto con la acrobacia y todo esto. Entonces, bueno, antes de irme a la universidad, yo era parte, cachirul del equipo de porras de la universidad, porque pues yo todavía no estaba en la universidad. Y y pues yo intenté un poco como implementar esto que había conocido en mi universidad, pero bueno, Ujú. pasó una cosa y otra y ya no se dio, ¿no? Y pues ahí lo dejé por muy, muy buenos años, ¿no? Pero prácticamente esos fueron como que los inicios de este gusto, de esta pasión. Esta pasión por el aerelismo, ¿no? Ahora yo sé el Sí. nombre gracias a ti, porque la verdad no tenía idea de cómo se le conocía antes. Oye, en la parte de gimnasia rítmica, ¿tú ya manejas algunos de los aparatos que hay? O sea, ya sea el balón, bueno, no sé si se llama balón, pero es la pelotita, los Ajá. bastones, los listones. Sí, sí, sí era parte como de los entrenamientos que pues íbamos como con diferentes aparatos. Ujú. La verdad es que nunca fui muy buena. Hice mi máximo, pero nunca fui tan buena. Eh, pero mucho me gustaban los listones, ¿no? Por el movimiento y eso estaba, siento que a lo mejor cuando era niña no supe apreciar eso. Ahora las veo
que es un conjunto de acrobacias, de elasticidad, así muy, muy cañona, elasticidad, danza, y ahora como que siento que lo aprecio más. Cuando estaba yo ahí como que, no sé, no, me gustaba, te digo, más la acrobacia que el conjunto de la danza y eso, pero ahora sí, pues me gusta así como que cuando lo veo, pues me gusta todo, ¿no? Sí. Pero, y ya en las, acrobacias, en la gimnasia, olímpica, pues, ya era más, lo que siempre me gustó fue el piso, porque a mí lo que me gustaba, pues, eran las acrobacias, más que hacer un aparato así Ujú. de, caballo, la viga o eso, más me gustaba, pues, lo que tenía que ver con acrobacias, ¿no? Y Sí. aparte yo las admiraba un montón, las veía así bien fuertes y bien, Ujú. ágiles, pero pues bueno, en ese momento no continué, bueno, no se dio, ¿no? Y ya después de los años quise volver. Sí. Pero bueno, supongo que ya que empezaste en la cuestión del aerialismo, pues todas estas experiencias y la flexibilidad y la fuerza, pues te ayudaron mucho, ¿no? Yo no sabía esta parte de que habías sido también porrista en alguna parte de tu vida. Supongo que eso también es muy Sí, difícil, ¿no? Porque, digo, no sé cómo las tablas realmente cómo se hacen y eso, pero por ejemplo, yo he visto así ejercicios que literal te avientan al aire y tienes que dar como dos, tres vueltas en el aire y es muy alto, ¿no? Creo que es un reto hasta un poco más difícil que en la gimnasia de piso, porque la altura, pues, ujú. no sé si te da vértigo, tú, bueno, yo supongo que ya ahorita ya no, ¿verdad? Porque las telas y eso, pero no sé si en el momento también tenías como a cierto miedo como a la altura o ver como a tal distancia que estabas Pues del piso ahí sí, volando. yo supongo que sí, pero no recuerdo más que miedo de las alturas, era como el miedo a no poderlo hacer como ellos porque tienen su técnica así muy, muy especial que a las chicas que hacen eso, de que se suben y todo esto, les llaman flyers, ¿no? Ujú. Y tienen como su técnica también muy particular, pues tienen que, su cuerpo así súper contraído, tienen para que se pesen menos, Mm. tiene pues su técnica y como es en compañía de otra persona siempre, pues de alguna forma queda a expensas el que salga bien, que ambos lo hagan bien, ¿no? O Sí, sea, no claro. es solo como que tú entonces un poco, pues siendo adolescente, un poco más el miedo era así como a la vergüenza, pero me acuerdo que por allá en mi pueblo, allá en Tepic, hay un parque muy grande que se llama La Sí. Loma y ahí entrenábamos, porque donde yo entrenaba gimnasia estaba muy cerca de ese lugar y Ok. entonces íbamos y entrenábamos gimnasia y luego ya íbamos con el entrenador de las porristas Ujú. que ponía una parte de baile, pero también estaban estos chavos que hacían como de bases, ¿no? De bases para las chavas que aventaban. Y Ujú. sí, pues me tocó ser flyer en algún momento, No sé. está bien padre, sí, está bien padre, pero nunca ya, pues que continué a hacer cosas más, porque había chavas que iban ahí, o sea, había chavas con las que yo entrenaba que eran muy buenas en la gimnasia Ujú. y sí hacían estas cosas, ¿no? De que el mortal ahí la aventaban y todo eso, ¿no? Yo las veía y decía, uy, yo quiero hacer eso alguna vez, hasta el momento no lo he hecho, digo, puede, ¿no? Que algún día, pero sí me tocó así que me levantara, un poquito que te avientan y te tiras como de espaldas y eso está padre también. Fue una etapa muy, muy padre, porque pues casi que todos, pues chavos, ¿no? Adolescentes y los que iban entrando a la Sí, universidad, entonces era un ambiente así como, pues claro. estaba divertido. Y aparte a ti pues te tocó como más chica, ¿no? Dices que estabas ahí un poco de cachirul. Sí, Entonces supongo que pues sí, también para sí, ti era porque súper empezamos interesante. así. Sí, o sea, yo tendría de 15 a 17 años Wow, en lo ok. que estuve haciendo esto. Entonces, pues sí, me tocó no competir, una sola competencia y hacíamos así de que salíamos en los desfiles o en los eventos de que cuando empezaba el básquetbol y salíamos nosotros y así, ¿no? Entonces, Ok. pues esa parte también del show ya un poco como que me gustaba desde entonces, ¿no? Pues sí, porque todo es un conjunto, ¿no? Como dices, la parte de la danza,
la parte pues, el deporte, pero como muy enfocado a la gimnasia, ¿no? Esto, pues son como Ujú. conjuntos, o son lo que forma el conjunto, pues base de lo que es el aerelismo, ¿no? Y eso, pues Sí, está interesante porque, pues obviamente, pues ahorita nos vas a explicar un poquito más, pero supongo que sí debe haber como ciertas aptitudes para hacerlo, aunque en el podcast de Raquel dijo que realmente que cualquiera todo. puede hacerlo. Yo no me siento capaz Es que de treparme sí, un sí se tubo, de puede. treparme una tela, pero, pero ahorita ya nos explicarás más adelante. Primero, me Ok. gustaría, pues, empezar un poquito con la historia de esto del aerealismo, ¿no? Ya sabemos que tuviste una base, pues, en la gimnasia, en la danza, en el arte, en la parte de ser porrista. Ujú. Pero, ¿cuándo te enteras de esto, no? O sea, porque, pues, resultó que es algo relativamente ya no tan nuevo, Sí. pero que sí empezó siendo, pues, desconocido en un principio, tal vez, y también como que cuando tú empezaste, porque me acuerdo, cuando empezaste, como que no era algo tan conocido realmente. Sí, ya sé. Mira, yo empecé, bueno, se empezó como a que a poner de moda esto de del pole, ¿no? De Ujú, hacerlo como algo dinámico, fitness, demás. Este, yo por algún tiempo estuve buscando algo que cumpliera un poco como con estas características de que fuera algo acrobático, un ujú, poco pues acrobático, que me pudiera como que mejorar mi condición y demás, porque cuando yo empecé a hacerlo, o sea, tú dices, uno puede pensar, o ahorita, quien nos escuche puede pensar que, pues ya venía ya como con las aptitudes, ¿no? sí, Porque ya hacía gimnasia, pero en realidad es que yo dejé de hacerlo, o sea, yo retomé o empecé a hacer pole ujú, como a los 24, una cosa así, 25, y dejé de hacer gimnasia como a los 19, entonces, o 19, 20, entonces, ujú. más o menos de 5 o 6 años de que no hacía nada y nada, ¿eh? O sea, sí caminaba y todo, pero pues algo así, un ejercicio físico, lo que sea, no. Entonces, a mí me costó mucho como otra vez, pues irle como que agarrando, ¿no? Yo, mis primeras clases, no, o sea, no podía ni nada, ¿no? O sea, no podía ni así poquito cargarme ni nada de nada, ¿no? Entonces, encontré cerca de casa un lugar donde yo iba originalmente a buscar esto de las telas, porque yo había visto videos donde pues se hacían estas, acrobacias en telas y todo Ujú. esto, y yo iba buscando eso. Y cuando fui a preguntar este lugar, me dijeron, es que en realidad es un estudio de pol, pero pues también damos clases de telas, ¿no? Entonces tenían que pues tomar clases de pol y también las de telas, si quería tomar clases de telas, ¿no? Ok. Entonces fue como, pues bueno, ¿no? A ver qué. Y fue ahí como casi que, pues empecé y pues ya sabes un poco también como de esa historia, pero les cuento que cuando yo empecé a hacer eso, pues me enamoré del pole, ¿no? Ujú, Me gustó un montón, un montón. Y pues duré ahí haciéndolo como de 3 a 4 años más o menos. ujú. Y fue como empecé ya a desarrollar varias cosas, ¿no? Varias disciplinas también, porque el hecho de que uno decida hacer pole o telas o lo que sea, si lo quiere para desarrollar cosas, es algo muy bueno que se complemente con otras cosas, ¿no? Como la flexibilidad, como Ujú. clases de acondicionamiento físico u otras cosas que vayan mejorando tu postura, tu fuerza y todo esto. Sí, sí, sí. De hecho, sí recuerdo mucho que la primera parte te especializaste mucho en pole. De hecho, por ahí ganaste o quedaste como por un segundo o tercer lugar por ahí. Creo que sí ganaste alguno de los que fui, Ujú. si no mal recuerdo. Y también era como empezó como el auge, ¿no? Creo que a ti te tocó como esta parte de que como que también esta actividad del pole y de las telas y del aro como que empezaron como a crecer mucho en Querétaro, ¿no? Porque me acuerdo que el primer evento al que te acompañé, pues no era Ujú. tan grande en realidad, ¿no? Y recuerdo ya el último evento que fuimos, ya era así, parecía así show de TV, todo así de el concurso acá, este, no sé, Paul Fitness Telas Aro 2000, no me acuerdo qué era. Entonces sí estaba más impresionante, había más gente, se rentó Sí. un lugar más grande y todo.
Ujú. y recuerdo como este avance que tuviste como en el pole, ¿no? En tu experiencia en ese sentido, ¿qué fue lo que más te llamó como la atención del pole para tomarlo como un inicio como pues tu aparato? Ok, pues el hecho de como de sentirme poco a poco más fuerte, porque es lo que dices también, lo que decías al principio de que siente uno que no es algo como para uno, ¿no? Porque Ujú, luego ves a las personas y dices, no manches, que pueden hacer esas cosas, yo nunca podría, ¿no? ujú, Pero en realidad es que todos casi que empezamos, sí, hay personas que empiezan con estas habilidades ya, y pueden hacer más cosas en el aparato porque ya, pues, ya hacen previamente otras, ¿no? Pero, pero el hecho de sentir al principio que no podía ni sostenerme en el mínimo y ya poder ir avanzando y haciendo cosas, sintiéndome más fuerte, porque también es como una parte tiene un impacto bien fuerte en la autoestima, ujú. en cómo uno se va viendo también a sí mismo, tanto físicamente como que también la salud mental va cambiando, o sea, uno se siente más fuerte, se siente como poderoso en otros ámbitos, no nada más Sí. como que en el deporte, te vas sintiendo pues también esta parte del compañerismo que mucho se da esto de apoyarse unos con otros, Ujú. eso también fue parte bien importante para que yo decidiera quedarme ahí un buen rato, que esta actividad era algo que compartía con otras personas, que yo tenía amistades que les gustaba lo mismo, que nos motivábamos, que íbamos mejorando también. Entonces, pues eso fue un poco como lo que me llevó y para mí, yo recuerdo en ese entonces que mi pensamiento era como que por fin había encontrado algo que supliera un poco esta pérdida que yo había tenido de Ujú. que había dejado por completo las acrobacias y para mí esto era como esta otra oportunidad de seguir haciendo esto que me ha gustado desde siempre. Entonces, yo recuerdo, a mí me encantaba hacerlo y ahora poco a poco, ahí sí has visto, de repente tomo una clase y de repente otra, ¿no? Pero ya ahorita vamos a platicar también más adelante que fui descubriendo otras cosas, Ujú. fui dándome chance de conocer a otras personas, de conocer otro trabajo de otros airelistas y eso, uy, me atrapó. Sí, 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 porque de fondo pues es un mundo completamente pues muy amplio, ¿no? Desde que también hay tantos aparatos, porque por ahí luego Uy, estuve sí, viendo que también ni siquiera son como el aro, la tela y el pol, ¿no? También hay cadenas y hay bastantes sí. otros aparatos que pues van tomando también pues fuerza, ¿no? En esto, ¿no? Creo que una parte que me gustó mucho, sobre todo de cuando iba a tus presentaciones, y creo que no sé si estoy en lo correcto, pero creo que te hacía mucho como, no sé, como ese clic interno, ¿no? Con lo que hacías en gimnasia. Era como que el hecho de también en la presentación poner algo como tuyo, muy personal, ¿no? Entonces yo me Sí. acuerdo mucho eso porque sé que para ti es muy importante pues la música, ¿no? Y eres Ujú. muy fan de la música y yo me acuerdo mucho que hasta te gustaba mucho como seleccionar las canciones con las que iban a ir tus rutinas y creo que esa parte también pues fue muy importante para que jalaras como esta parte de la danza, pero también no solo de la danza, sino de tu gusto musical por la música que a ti realmente pues te llama la atención, ¿no? Sí, porque siento que todo esto que te platicaba de que eh, como que te cambia la vida en muchos aspectos, siento también que el estar haciendo esto Ujú, me permitía como que ser más yo, como que yo, sí, obviamente me daban siempre me han dado nervios como que salir así al escenario y todo esto. sí. Ahorita ya no son de esos nervios de, ay, a lo mejor y, bueno, si no me siento tan preparada, a lo mejor sí, ¿no? Que a lo mejor no vaya a salir tan bien. Pero, al final cuando uno está ahí, termina siendo lo que verdaderamente es, o sea, sin aparentar nada, o sea, no sé, como que para mí pues fue así, ¿no? Como que disfrutarlo
tanto de que sentía que era verdaderamente como que yo sí me ponía nerviosa, pero pues no era como que digo, fui creciendo a lo largo del tiempo en ese sentido también, Sí. pero es de las cosas que más me ha mantenido ahí, que me ha permitido como explorarme también como a mí misma, como explorar pues el deporte y lo que puedo hacer y poco a poco irle como también aprendiendo y disfrutándolo más. Sí, sí, sí. De hecho, pues sí recuerdo mucho esa parte como de las canciones porque, no sé, cuando iba a las presentaciones creo que era una parte que disfrutaba mucho. Aparte, pues ya traías toda la escuela de la gimnasia. Y te quisiera preguntar eso un poquito porque ahorita mencionabas que era como una parte como revancha, ¿no? Así de esto de la gimnasia versus pues el aeronismo, ¿no? Y en ese sentido, yo creo, obviamente, deben tener diferencias muy, muy grandes y como estas similitudes que ya estábamos comentando. Pero bueno, yo te voy a decir otra similitud que yo siento que tiene es la parte mental, porque las rutinas pues están armadas y tienes que tener mucho grado de concentración como para mantener pues que sigue, ¿no? O sea, no sé, supongo que sí en el pole yo sé que hay una parte como de improvisación y esto ya como más como en el entrenamiento y esta parte, ¿no? Pero ya Ajá. cuando armas como algo para concursar, que era tu caso, pues sí tienes que tener como esta concentración. Supongo que en la gimnasia pues también tienes que tener las rutinas como ya súper entrenadas, ¿no? Pero bueno, esa es otra similitud. ¿Qué otras similitudes y qué otras diferencias encontraste entre las dos disciplinas que dijiste, wow, esto no lo había enfrentado en gimnasia y esto es más difícil? O tal vez como esto es más relax, tal vez como lo que me decías, ¿no? Como que es un mundo tal vez sin tanta presión de la parte como tan dura, que a veces la gimnasia también es un poquito cuadrada, ¿no? En ese sentido. Estricto, sí. Ujú. Sí, creo eso. Bueno, al final, bueno, ambos, tanto el pole como la gimnasia, pues son deportes que se pueden hacer también de muy alto rendimiento. O sea, tú de repente ves ciertas rutinas de personas que ganan mundiales y estas cosas en el pole que dices, no, no manches, ¿no? Sí están Ujú. bien, bien cañones, ¿no? Y muchos, muchos, muchos fueron gimnastas, ¿no? Sí, sí, Este, sí. eh, pero bueno, de las cosas que encuentro como similares, pues bueno, es esto de un poco como la gracia que tienes que exponer, aunque te esté costando un montón, aunque estés poniendo toda tu fuerza y todo esto, Recuerdo eso. como que Ahorita lo cuides comento. además la línea, o sea, que la línea me refiero a que se vea bonito, que se Mm. vea como que no está ahí todo, la pierna ahí sufriendo ni nada de esto, y que además parezca que no estás, que no te está costando trabajo, que no te está doliendo, ¿no? Sí, sí, sí. Este, creo que es un poco como de las cosas similares porque eh, pues al final también es un poco así la gimnasia, ¿no? Como mantener como la gracia, que no, que lo estés disfrutando, ¿no? Y Ujú. sí, sí lo disfruta uno, pero pues también tiene su grado de dificultad, ¿no? Este, sí es un poco como menos estricto lo que a mí me tocó vivir, ¿no? Porque yo supongo que a lo mejor quienes se preparan para competencias mundiales y estas cosas, pues sí tienen que entrenar continuamente, mucho Ujú. tiempo, etcétera, ¿no? Estas similitudes también en cuanto esto que te digo que a mí me gustaba mucho de la gimnasia, que es el piso, que se considera pues un aparato más el piso, pues era parte también de lo que yo intentaba hacer o que intento aún hacer, ¿no? Como Ujú. utilizar la música para poder transmitir algo, ¿no? Que en la gimnasia quizá no se hace tanto así porque uno observa más los movimientos, ¿no? Pero siento ahora que es de las cosas que más me gustan de la danza, es eso, que al final se viva como una danza y no como, me subo y hago esta figura bien fuerte y luego me cargo y súper fuerte. O sea, no nada más hacer figuras, sino bailarlo, ¿no? Disfrutarlo, transmitir algo que al final, pues la danza es eso también, es poder con tu cuerpo transmitir algo, una historia, un sentimiento, Ujú. y ahora poco a poco considero que he ido como desarrollando esas cosas y por eso es que ahora, por ejemplo, el aro, las telas son de las cosas que
que me gustan muchísimo más, que creo que lo he logrado esto de complementar como la emoción y todo esto en el aro, y todavía en las telas estoy encontrando mi flow, Ok. pero pero ya se va ahí como que poco a poco complementando, ¿no? Ujú. Y bueno, regresando a esto que me preguntabas, pues siento que a lo mejor de las grandes diferencias es que la gimnasia se ve como un deporte técnico, de técnica, de que se tenga que ver bien, y esto otro se puede ver también como sí se consideran atletas, pero más se consideran artistas. O sea, es una, eh, más que ser un deportista, pues tú eres un artista que puedes hacer ciertas cosas de rendimiento, ¿no? Como si fueras un atleta, Ujú. pero prácticamente es más algo más artístico, ¿no? Algo que más de transmitir. Entonces, creo que de esas son como que las diferencias principales. Y otra cosa que te iba a platicar es Ujú. esto que me decías de las competencias. Yo creo que esto de que yo viví de las competencias del pole fue una buena experiencia, me ayudó a desarrollar cosas, a enfrentarme también como al escenario, a las personas y todo esto. Pero con el tiempo me di cuenta que hay competencias sí de telas, de aro y todo eso, pero a mí en lo personal, más que la competencia, lo que me llama es el show, ¿no? Ujú. El poder presentar sin estas condiciones de te voy a evaluar, te voy a juzgar como lo haces, ¿no? Sino simplemente vivirlo, transmitir lo que tú quieres, y para mí esa libertad es lo que me gusta ahorita. Sí, sí, algunas personas me han dicho, no, ay, deberías de competir, es que yo, no, o sea, no, digo, respeto, cada quien lo hace al nivel que Ujú. así le hace sentido y que le gusta, pero a mí en lo personal esto de las competencias, no sé, como que siento que me limita en mi expresión, en lo que quiero como transmitir. Sí, sí, sí. Pues de hecho es el origen de del aerelismo, ¿no? El aerelismo nace como parte de una disciplina circense, más que de una disciplina deportiva, ¿no? Entonces, Ajá. el origen del aerelismo, pues realmente es el show, ¿no? Después se Sí, toman el todos estos circo. elementos y pues se pasan a la parte fitness y de ahí pues a la competición, ¿no? De hecho, creo que ya las próximas Olimpiadas ya va a ser oficial, ¿no? El pole como deporte olímpico por Ajá. ahí. Entonces ya está Ujú. haciendo este brinco de, pues, está haciendo como esta curva, ¿no? Como de nacer como de un arte, pues, callejero, un arte circense, a convertirse a un deporte, ¿no? Y todos los pasos intermedios que, pues, eso conlleva, ¿no? En esa. Sí, Ujú. y digo, pues eso también ayudó como a irlo desarrollando a un mayor nivel, ¿no? Porque pues sí comenzó con el trapecio, que a lo mejor todos vimos alguna vez el trapecio en el circo, Ujú. y luego se fueron cambiando poco a poco algunos elementos, y ahorita, como dices, hay un montón. No sé si has visto que hay también como un pole, pero que está colgando, Ese he visto, o sea, no, no está fijo. creo que no lo he visto. He visto como un trapecio más grande que como que el tubo está en triángulo, no sé cómo decirlo. Ah, ajá, sí, también. Y también bueno, de hecho es que también el pole nació también del mástil chino, que se llama, que es como un tubo sí fijo, pero ese está forrado, Ah, ok. y pues el pole no, ¿no? Y ahora hay un mástil chino, bueno, ya tiene mucho, ¿no? Hay un mástil chino, pero está colgando del techo, entonces pues baila, ¿no? Ajá. Como El polo pole. inverso. Ajá, y también eso tiene, si yo alguna vez lo he intentado y intento ahí de todo lo que se puede, ¿no? Pero Sí, sí, sí. sí, sí hay muchas cosas. Hay unos cubos, no sé si los has visto, que hay como cubos Mm, que tienen como, ajá, hay muchas formas, hacen muchas formas de, como, como que digamos que el aro fue la base un poco, o el trapecio fue la base, sí. y ya de ahí hacen mil y un formas. Ya he visto yo que paraguas y estrellas y lunas y un montón de cosas, Ok. ¿no? Desde el paraguas no me ha tocado. Ese sí Sí, no lo he visto. sí, Wow, ok. sí, sí, hay un montón de cosas.
Sí, es lo que decíamos un poquito, ¿no? Como que lo popular es tal vez las telas, el pol y el aro, pero realmente aparatos hay pues cualquier cosa que se pueda colgar, Sí, sí, básicamente. Ujú. básicamente sí. De hecho, de piso yo creo el pol es el único, ¿no? Porque como tal, en piso, ¿no? Porque todo lo demás tienes que treparte a literal Ajá, al aire, ¿no? sí, sí, prácticamente sí. Y ya hay como incluso mezclas. No sé si has visto que hay un pol que tiene un aro al final. Mm. No, Y ese luego no. hay un aro, Ok. no, pero ese sí está hecho así tal cual, ¿no? Como Ujú. que este es el pol y luego tiene el aro. Ok. Y hay otro, pero ese ya es como de técnica de cada quien. En un aro aéreo, cuelgan, en medio le cuelgan una tela. Entonces ponen bien alto Ok. el aro y se suben de la tela. Entonces ya una mezcla de todo. No sé si te acuerdas que en una competencia, en la última que estuve, Ajá. este, le pusieron una tela al pol. O sea, como que colgaba de un lado una tela Ajá. y me acuerdo yo haber hecho ahí algunas Sí, sí, figurillas. sí, sí, cierto, sí. Ya no me Ujú. acordaba. Entonces, pues Cierto. también ahí Mm. ya lo que se nos ocurra. ¿Qué es lo que No hay decías, no? una Que es sola como forma, parte ya de lo que este. se nos ocurra. ¿Qué es lo que decías, no? Que es parte como de esta libertad que pues te da la Sí, propia disciplina. Como finalmente es un arte o nació siendo un arte, pues tiene esta flexibilidad que a veces también los deportes como que no te permiten, ¿no? En ese sentido. sí, ya sé. Y eso pues también le da como mucha flexibilidad, ¿no? Y mucho, pues juego y mucho lo que dices, ¿no? Mucha libertad. Y aparte pues la Ujú. parte de, no solo del show, lo que dices, sino que aparte da como este sentido como personal, ¿no? Es lo que te decía un poquito hace rato, ¿no? Como que eres tú literalmente poniendo algo en el escenario, ¿no? Y eso está pues bastante cool. Ahorita Sí. mencionabas un poquito de eso de que tenías que sonreír y que tenías que estar como, como un poco en la gimnasia, ¿no? A mí se me Mm, hacía, o sea, es diferente, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando estás en las barras en la gimnasia, pues no estás sonriendo, ¿no? O yo no mm, veo un güey en los ajá, aros como sonriendo, más bien lo veo sufriendo, sí, ¿no? sí, Y sí. una vez yo me acuerdo, y era lo que te iba a comentar, que, que, que me decías que el aro era lo peor y siempre así en el aro tienes que estar sonriendo, ¿no? Y las telas, ¿no? También me decías que, bueno, ahorita nos vas a contar un poquito cómo fue eso, ese inicio, pero hasta como que te quema, ¿no? Porque se ve muy bonito, de lejos, pues todos somos bien así de, está bien padre, ¿no? Pero realmente implica mucho dolor, sí. También el pol, creo que me Sí. mencionabas alguna vez, ¿no? Que las piernas, creo que cuando prensabas el tubo, también dolía un montón. Digo, no queremos espantar, es más, hagan pol, gente. Los invitamos a que lo hagan. Sí, sí, háganlo, porque cuando eso queda en segundo término. O sea, uno Ajá. puede, sí, al principio anda uno de quejoso, pero ya cuando le agarra la onda y te gusta, ya es como, no importa, ¿no? Porque sí, yo me acuerdo que cuando hacía pole, pues me la pasaba con moretones toda la vida, ¿no? Todas las piernas, con moretones, Ujú. porque pues es necesario que, tener como descubiertas las piernas, brazos y demás para poder sostenerte, porque al final, pues el pole, pues se requiere, ¿no? De que sea así para que puedas lograr también ciertas cosas. Y hay también muchas cosas o muchas figuras o muchos elementos que también se hacen no así, ya también el pol se ha, por lo que yo observo también se ha diversificado así un montón, se hacen de un montón de técnicas, ¿no? Ok. Y cuando yo empecé a hacer el aro, que no me gustó al principio, fue porque pues obviamente no me podía subir, entonces mi técnica era muy mala, aunque yo había agarrado un poco ya de fuerza, mi técnica era muy mala, entonces pues así casi que resbalaba las piernas. Yo me acuerdo que la primera vez que hice aro, me quedó un moretón en la pantorrilla, así de toda la pantorrilla, pero me duró un montón y yo decía, ay no, esta no me gusta, está bien feo, y mira lo que Ujú. hace, ¿no? Pero obviamente también por cómo me subí, Ujú. porque, por ejemplo, lo que sucede en todas esas disciplinas es que tanto que el cuerpo se va acostumbrando, como uno va agarrando más fuerza, va mejorando su técnica y por eso es que ya nos terminas pellizcado o raspado o quemado, ¿no?
al principio sí es así, en lo que agarras un poquito de fuerza y no no en todos los casos, porque yo siento que yo empecé a hacer aro y telas porque yo ya hacía pole, entonces como que empecé o intentaba yo hacer cosas que no eran así como muy... Ahora que doy clases, que igual platicamos de eso más adelante, Sí. ahora que doy clases, pues me doy cuenta un poco que no hay necesidad de que desde un principio estemos sufriendo tanto, sino que vamos poco a poquito subiéndole el nivel, ¿no? Pero como que no sé si me ponían o yo intentaba hacer cosas como que no eran así como muy principiantes, entonces por eso siempre terminaba quemada o que digo, es normal un poco, a uno le van, después te van saliendo callos en las manos Sí. o en el cuerpo, porque pues de tanto hacerlo, pues ya no te abres las manos. Al principio, a lo mejor en la gimnasia, por ejemplo, en las barras, pues te abres las manos cada vez que te subes, pero con el tiempo, pues ya se va acostumbrando también tu cuerpo, ¿no? Y vas mejorando tu técnica. Entonces, pues no siempre terminas sufriendo, aunque pues al principio en lo que quieres hacer muchas cosas, pues sí, pero es poco a poquito. Sí, sí, sí. Creo que esa parte me quedó muy grabada porque yo te veía ahí como muy quitada la pena haciendo cosas. Y alguna vez creo que fuimos por ahí a un bar y me dijiste, no, duele un montón. Y yo así de, pues no, no se Sí. nota. De hecho, ahora que entreno, dice mi maestra que nos entrena, dice, no, les dice uno foto o video y no importa que estén sufriendo, hasta sonríen y se quedan ahí, ¿no? Pero cuando lo estamos haciendo es como, no, dale un montón, pero si te dicen, te voy a tomar una foto, es como, Sonríe. sí, uno aguanta, no importa. Sí, ya sé, ya sé. Entonces, sí. Y es muy, muy chistoso, ¿no? Porque yo recuerdo que, justo el aro, lo que mencionabas, no era tu instrumento favorito. Y al final se volvió tu instrumento favorito. O sea, el que más dolía, ahora es Sí, el que más te gusta. ¿Quiere decir que sí, te y gusta el ahora dolor, Sara? A que... ver, no, no es cierto. ¿Te gusta sufrir? Yo creo, ¿no? Si ahora que intento transmitir lo que me dicen, por ejemplo, las niñas, es que duelen mucho las manos, es que, no, pero no, se va a quitar poco a poco y mientras van haciendo más cosas y, o sea, como que yo no lo acepto, ¿no? Como que ya no recuerdo que en realidad así empecé, ¿no? Como Sí. que sufriendo mucho, me dolían un buen las manos y, pero sí se convirtió como en mi cosa más favorita. Siento que también me encontré con una persona que me enseñó que ama tanto el aro, que le gusta tanto hacer aro, que lo transmite. Ujú. Entonces, la persona con la que yo empecé a hacer aro, bueno, con la que empecé a hacer aro no era más bien maestra de pole, entonces como que no era su fuerte, ¿no? Sí. Pero después cuando me salí, no, creo que no era todavía cuando me salía, creo que hacía la par, creo, el pole y el aro. Pero cuando empecé a hacer el aro ya de manera como más formal, de entrada lo hacíamos en un lugar que eso creo que a lo mejor también de alguna manera me impactó. Lo hacíamos en el Corral de Comedias. Yo empecé ahí a ir ahí al Corral de Comedias a entrenar. Entonces, pues era una cosa bien diferente, porque yo venía de hacer el pole así como, mucha fuerza y mucho, y llego a este lugar que es pues algo considero que más artístico, ¿no? Y creo que es parte como lo que me lograron transmitir, que no era como subirse a hacer una figura, sino que se podían hacer secuencias, todo con gracia, todo como muy artístico, ¿no? Muy bailado, que no tenía que ser como la danza aérea, te subes y haces algo de super fuerza, sino es algo también, pues al final lo que te decía, ¿no? Como danza, ¿no? Y creo que eso me atrapó mucho también de, que ahora pues es una muy buena amiga, con quien empecé a hacer aro, quien quien me ha ayudado un montón en esto de comenzar con la metodología para dar clases y todo esto Ujú. fue con ella.
Ok. Entonces, creo que también por eso como que me enamoré de esta disciplina, Ujú. por lo que se transmitía, ¿no? Y esto de las telas, pues ha sido como casi que ponerme yo sola a ir desarrollando cosas y a mejorar mi técnica y todo esto, porque sí, yo hacía telas, pero nunca fue como, ay, es que siento que las cosas más pesadas en condición, o sea, se siente más fuerte en tu condición física, necesitas tener una condición física pues para poder subir, mantenerte ahí, todo esto. Entonces, Sí. era de las cosas que a mí como que me costaba más trabajo, como que yo sentía que siempre me la pasaba peleando con las telas, como que no éramos amigas. y y ahora ya poco a poco ya hemos he mejorado mi relación con Con ya las me gusta telas. mucho también. Que está chistoso Sí. porque yo, la verdad, no sé por qué tenía esa percepción de que te gustaban mucho las telas, fíjate. Y ahorita me voy enterando que no, que no eran tus amigas. Pero, No, no eran mis amigas, este, pero también me encontré con personas, con entrenadores ujú, muy, muy buenos. Empecé a ir a otros lugares también, que eso fue lo que me ayudó a ir desarrollando otras cosas, como que cuando yo empecé a sí, hacer pole iba a un solo lugar y ahí hacía todo, ¿no? ujú, Entonces, cuando me salí de ahí, empecé yo a buscar muchos lugares, o sea, como que iba a un lado a hacer una cosa y luego iba a otro lugar. De hecho, hubo un tiempo que regresé a hacer gimnasia ah, sí, artística. ¿no? Ajá, entonces Ok, duré como 2 años en un lugar haciendo gimnasia, daban clases de gimnasia pues para adultos y ujú, eran así con los aparatos, ¿no? Que también igual en un ratito te platico de eso, sí, pero empecé a buscar como clases de todo y me encontré con este lugar, hay un lugar aquí en Querétaro que se llama El Circo y empecé a ir ahí a algunas clases con personas que ya conocía, pero me ayudaron también a muchas cosas, ujú, porque esto, por ejemplo, que de las cosas que más llaman la atención de las telas, que ya también hay muchas técnicas, muchas formas de hacerlo, sí, pero de las cosas que llama más, digamos, de hacer acrobacia en telas son las caídas, ¿no? Que pues iba a que te preguntar eso. avientes y que hagas. Sí. Y a mí me daba mucho miedo, a mí me da todavía, ¿no? Pero en un principio, este, entonces, pues también un poco era eso mi pelea. Y lo hacía Ujú, porque era como un reto, y nos decían, no, sí lo voy a hacer. Y en un tiempo entrenaba un buen, ahí en el circo y aparte iba a las clases aparte de aro y así me la pasaba, ¿no? Entonces, pues me empezó poco a poco a gustar más y ahora siento que somos amigas porque como empecé con las clases y en realidad hay la mayoría de los lugares donde se hace danza aérea ujú, es danza en telas. ok, Es más fácil colocar una tela, es un poco más económico incluso una mm, tela que una estructura de aro o de otra cosa, ¿no? ok, Entonces, cuando empecé a dar clases, pues me vi casi que forzada a poder desarrollar cosas y poco a poco, porque te acuerdas que yo te decía que yo no empecé como en lo básico, entonces en lo más así principiante, entonces yo no conocía las figuras así de inicio. ujú, Entonces me tuve que poner, pues, entre yo sola y esta chica que me ha ayudado un buen, este, a, a ir aprendiendo cosas porque pues no es lo mismo ser ejecutante, o sea, ejecutar el ejercicio que enseñarle a alguien más cómo hacerlo, ¿no? Eso es un mundo bien sí, 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 diferente. sí, sí, sí. De Entonces, hecho, pues era sí. algo que quería abordar antes de ya entrar ahora sí como a la parte de que te volviste maestra de, Ajá. de aerelismo. En la parte de, pues ya creo que lo explicaste, pero es que me llamaba mucho la curiosidad porque recuerdo la primera vez que te vi haciendo aerelismo fue justo en el corral, en la presentación. Mm, Y ya sí, me es cierto. acuerdo que desde esa vez ya te dejabas caer de las telas. Entonces era como, mi pregunta era muy enfocada a eso, ¿no? Que cómo era el vértigo de
pues saber que no te amarras, ¿no? Porque realmente es un nudo lo que te haces y pues confías que el Sí, nudo está bien hecho. bien hecho. Yo no confío en el nudo de mis Sí, zapatos, pero tú confías en el nudo que hiciste en el aire. Hay muchas caídas, hay de hecho hasta por etapas, ¿no? Porque he visto como las caídas que, como que, no sé si está el término correcto, pero como que desenrolla la tela, y ajá. luego como que hace una pausa y cambia de dirección y desenrolla en otro sentido, ¿no? Otro Entonces, pues ya me acuerdo que desde esa vez lo hacías, entonces, bueno, ya platicaste un poquito tu experiencia, pero pues no sé si quieras platicar algo más de eso, de los nudos, pues ya me va a soltar, ya a ver qué pasa. Sí, me acuerdo que te cuento una anécdota de las primeras veces que hice telas. La verdad ni recuerdo ahora qué figura sea porque pues no tenía tanto tiempo haciéndolo Sí, y este, yo muy segura de cómo era el amarre, ahí voy, ¿no? Y según como que me dejé caer, pero no era así. Y y ya no pude desamarrarme y me quedé ahí, ya no me podía cargar y entonces ok. me subió alguien con una silla a querer como empujarme y ahí duré un buen y mi pie así, me bajé y mi pie era así como que me dolía un montón Sí, y claro. era como de mis primeras experiencias y decir, ay no, esto no me gusta, qué miedo, ¿no? Como que más que caerme, porque siento que nunca, a lo mejor unas 2, 3 veces me he caído, pero así de que bajito, que me quedo atorada o así, ¿no? Pero Ajá. más que el miedo de caerte es de quedarse ahí atorado, porque pues es con muchos amarres, ¿no? Ujú. Y siento que parte de lo que a mí me costaba en las telas era aprender eso, el amarre, como que no sé si en aquel momento mi coordinación era así como, yo lo veía, decía, sí, yo sí entendí, y ya que lo intentaba hacer era, ¿qué? ¿Cómo que qué se pasaba primero? ¿Por dónde se pasaba la tela? Era de las cosas que me costaba pues un poco más de trabajo, como que coordinar esa parte de que fuera pues el amarre bien hecho. Y también es un poco, el miedo es un poco a esto, como tener esta certeza de que hiciste bien el amarre y de que no te vas a quedar ahí o no te vas a, A desamarrar pues a caer, hasta ¿no? el suelo. Sí. Y hay, como dices, hay caídas de todo, hay caídas principiantes, hay caídas donde sí no tienes mucho amarre, hay caídas donde a lo mejor sí te podrías caer, pero pero pues es con la práctica también, ¿no? Con la práctica y también con seguridad, ¿no? Que tengas una colchoneta, que tengas Sí. que sea, por ejemplo, una altura, pues más o menos, ¿no? Porque si lo haces, hay muchos lugares ahorita donde son estudios, por ejemplo, de polo, de otras cosas, y entonces el techo está bajito Ujú. y se cuelga una tela y pues no se pueden ahí hacer muchas cosas de caídas y eso porque pues está muy bajito, Muy ¿no? bien. Este, que sea alto todavía, obviamente me subo, ahorita donde entreno es más o menos como de, ¿qué serán? Unos 6 7 metros De de alto. altura. Y sí, pues me subo y llego hasta arriba y es como, ay, pues sí da un poco de vértigo, pero pues ya se acostumbra uno. ¿Te avisaron la primera vez? ¿Qué estabas haciendo? Te dijeron, te vas a Es, dejar caer, literal. O nada más te dijeron, sí, haz este movimiento y ya cuando viste, pues ya estás ahí. no, no, sí te dicen que te vas a dejar caer. Y al principio, lo que yo les digo ahora a las niñas es como, no veas hacia abajo porque es de las cosas que da más. Por ejemplo, estás Mm. ahí, de las primeras caídas que uno hace, típico, siempre le pasa que estás ahí atorado y Ajá, te tienes que dejar caer como hacia enfrente y ajá, estás ahí atorado y dices, no, no, no me voy a dejar caer. No, y ahí pasa uno, quién sabe cuánto tiempo, y te duelen más las piernas o la espalda porque claro. estás ahí amarrado, pero prefieres que te duela a aventarte, ¿no? Y y luego lo que uno hace es voltear a ver hacia abajo, y pues sí, da vértigo voltear a ver hacia abajo y dices, ay, pues ni siquiera uno no analiza todas estas cosas de, ay, si me tiro para enfrente voy a caer. No, nada más es como pues el vértigo, ¿no? Ujú. Eh, pero en lo personal, y yo lo he visto también en muchas personas, de las caídas que dan más miedo es cuando te avientas para atrás, porque como no ves a dónde vas a caer, es como, ¡ay! Siempre da como un poco De de vértigo. miedo, ¿no? Sí, de miedo. Ahora,
me aguanto me aguanto el vértigo cuando les tengo que marcar a las niñas ciertas cosas, es como, y aquí se avientan y ya, miren, no pasa nada, y yo sí, por dentro toda, Claro. sí les digo, ¿no? Sí les digo, o sea, sí da miedo, yo sé que da miedo, pero Ujú. les intento dar confianza, ¿no? Y Sí. siempre con esta idea, yo al hacerlo, por ejemplo, también, si yo por alguna razón me siento insegura de mi amarre, de cómo está hecho, mejor me bajo, o sea, prefiero bajarme a que no esté segura y me aviento y a ver qué, no, o sea, si por algo uno titubea un poco de, ay, creo que no lo hice tan bien, mejor no, no, mejor no lo haces, ¿no? Claro. Sí, un poco es como vencer, eh, vencer es el miedo, pero bueno, yo veo ahora también muchos airelistas haciendo cosas bien, ay, no, bien, bien padres, ¿no? Bien padres. Hay, en Instagram yo sigo algunas personas que se dedican a esto, que esto es su profesión, que son artistas aéreos y hacen cosas padrísimas, ¿no? Sí, Pero sí, sí, bueno, sí, sí. ahí va uno, poco a Está poco. interesante, porque es justo lo que te iba a decir. Ahora, bueno, ya nos platicaste un poquito cómo empezaste con siendo maestra, pues va a raíz de la pasión. Eh, pues sí, a ver, me gustaría saber más o menos más la historia, a ver cómo empezó tu, tu aventura como maestra ahora de aerolismo. Pues bueno, en realidad, casi que empezó, bueno, cuando yo eh, empecé ya a dedicarme como a la consulta independiente y ya a hacer como otras actividades independientes, este, hablé yo con esta chica, esta amiga que Ujú, ha sido mi maestra, y le dije que si me enseñaba algunas cosas técnicas, que si ella creía que yo pudiera armarla como a dar clases, ¿no? En ujú, realidad no fue algo que surgiera así, yo lo busqué, o sea, yo eh, hablé con algunos maestros que yo he tenido en este ambiente y le dije, oye, ¿tú qué opinas? ¿Tú crees que a lo mejor sí pudiera yo armarla si empiezo a trabajar como la técnica, la metodología y todo esto? Y cuando le propuse o le platiqué esto a mi maestra fue como, sí, porque aparte ella también necesitaba quien luego la apoyara con sus ujú. clases o cubriera algunas clases, ¿no? Entonces, casi que fue así como me empezó mi aventura hace, yo creo que unos 3 años. Sí. Empecé yo a cubrir clases. No tuve al principio como una clase como que yo fuera como la maestra titular, sino que empezaba cubriendo por aquí y allá algunas clases o quizá los mismos maestros que yo conocía me mandaban así como, mira, aquí están buscando, ¿no? Ujú. Están buscando quien cubra y así. Y pues fue poco a poco y todavía siento que pues necesito desarrollar muchas cosas, pero sí, al principio pues me sentí insegura, ¿no? Porque pues como te digo, una parte es saber cómo hacerlo y otra parte es ayudar a alguien, saber cómo explicarlo, sobre Sí. todo, ¿no? Que es de las cosas que me costó como trabajo al principio, como este, explicar el movimiento, como pasas tu cabeza y luego pasas tu brazo tal. Entonces, eso casi que fue de yo irlo haciendo y en mi mente, como, me lo iba como indicando, ¿no? Sí. Como, es así, ya sabes, y así como para poderlo transmitir. Y creo que de las primeritas clases que yo di fue en un lugar como independiente donde tenían unas telas ahí colgadas y les daban clases a niños, que Ujú. fue un verdadero reto porque me tocó un grupo de niñas de 4 años, 4 o 5 años, y era más que dar clases de telas, era pues cuidar que no se cayeran o que no hicieran mucho relajo, ¿no? Ujú. Y luego de esto fueron una clase también independiente con un niño en la casa de un niño donde le colgaron una tela y yo iba ahí a su casa a darle clases particulares y así fue como fui también estando poco a poco en nuevos lugares, con grupos más grandes, con grupos ya de adultos, ir también como que yo
como vivir esta experiencia de yo entrenarme sola, o sea, como que empecé, sí, todavía pues voy a clases y todo esto, pero también empecé a ir a algunos lugares donde yo llevaba mi aro, donde yo podía utilizar las telas y ponerme yo sola a sacar cosas, a entrenarme yo sola, ¿no? Que fue casi que tengo estos últimos 3 años o quizá los últimos 2 donde ya empecé a hacer esto ya yo como por mi cuenta, ¿no? Ya yo ponerme como a buscar cosas, a ir desarrollando o sacando cosas yo por aparte para enseñarles y así, ¿no? Entonces, prácticamente fue así como empezó y poco a poco también he ido encontrando nuevos lugares, conociendo otras personas, regularmente siempre han sido de telas, pero en algunos momentos ha sido también de clase de aro, que pues es de las cosas que también más me gustan, entonces fui aprendiendo también a querer más las telas para poder transmitirlo, porque al final también eso es algo bien importante, ¿no? Que uno transmita, siendo maestro, que transmitas que como ese cariño a la disciplina y respeto también, porque a veces uno nada más se quiere aventar o así, y pues también hay que respetar la disciplina y poco a poco ir desarrollando cosas. Entonces, está bien padre. Ahorita, en uno de los lugares donde estoy, el maestro que es el titular como del estudio, eh, a las niñas les transmite como hay muchas clases para desarrollar muchas cosas técnicas, ¿no? Por ejemplo, toman clases de ballet, toman clases de gimnasia, de jazz, de danza contemporánea y aparte, pues, mi clase de las telas. Y entonces, seguido, él busca espacios donde ellas se puedan presentar. Son niñas adolescentes y ahí es cuando me ha dado él la oportunidad de presentarme yo como artista, que también es como una nueva etapa para mí, porque he podido también explorar esto la, de armar yo sola mi rutina, pero también un poco como improvisar y poder tener esta facilidad de armar una rutina, de buscar mi música y todo esto y de hacer cosas como en conjunto. Y eso está bien padre porque es también de las cosas que más me gustan, ¿no? Como ya poder como explorar esto como un trabajo, o sea, como yo sé que a lo mejor todavía me falta pues para esto de la artisteada, pero está bien padre, es de las cosas que también he aprendido ahora y que disfruto un montón, un montón. ¿Esto fue a la par de que estabas dando clases de gimnasia o fue separado? No, casi que fue a la par, pero de clases más bien de telas, o sea, les he dado y el mismo maestro de ahí es que me ha invitado pues a hacer estos eventos. Ya, ya. No, sí me refería porque mencionaste que Ujú. también dabas clase de gimnasia a adultos, pero no sé si era en el mismo Ah, lugar. no, más bien tomaba yo clases Ah, de ok, ok. gimnasia para adultos, o sea, porque también en esta travesía Ajá. eh, me ha gustado mucho como aprender o este, como tomar clases de otras cosas, ¿no? Por Mm, ejemplo, me gustan mucho los parados de manos, o sea, la técnica del handstand y de todo esto es ok. algo que me gusta un montón y también he tomado como muchas clases, ahí voy también, porque en los parados de manos, para lograr el equilibrio, uno tiene que ser así súper mega constante de que todos los días entrenar eso y digo, sí, a veces lo hago, a veces no, pero pues es algo que me gusta mucho también, ¿no? Y en algún tiempo, todavía, cuando no estaba dando yo consulta independiente, antes, este, iba a clases, tomaba clases yo de gimnasia para adultos y éramos como 3, 4 personas las que íbamos en la noche a entrenar a un lugar de gimnasia artística Ok. y nos daban clases así de diferentes aparatos y después de eso hay una persona que yo conozco desde hace mucho que nos daba clases de acrobacias en algún lugar, en algún estudio al que yo iba y entonces cada que él saca un grupo de acrobacias, porque él sí da clases de gimnasia a Mm, niñas, ok. de gimnasia artística,
técnica. Entonces, cada que abre así un grupo para entrenar adultos, ahí voy yo a meterme a retomar esto de, pues sí, las acrobacias, los mortales y estas Sí. cosas que también es algo que me gustó un montón, o los parados de manos, porque este chavo que te digo que yo he estado persiguiendo, él hace parados de manos, él se entrena en eso. Entonces, pues también ahí le quiero hacer yo a todo lo que se pueda, A todas lo de que sea, a todo incluya lo que se pueda. una maroma, ahí, Sí, ahí sí, estarás. sí, casi que sí, ahí estaré. Quisiera yo poder hacer más, ¿verdad? Pero a veces no me da el tiempo. Pero bueno, hago lo que Oye, y que quiero ser todo, ¿no? sí. La nutrióloga, la maestra, Oye, aparte eres nutrióloga, pero bueno. entonces, no. Maestra en ciencias. Así cierto, ¿A qué hora? sí, cierto también. Oye, esta parte, bueno, ya lo que nos comentabas, ¿no? Un poquito como ser maestra, pues implica ya otra habilidad extra, ¿no? Porque pues no es lo mismo, pues, hacerte experto en un deporte, ¿no? O en mi caso, por ejemplo, que yo no soy experto en ninguno, pero que juego soccer o juego tenis. Pues no es lo mismo como ya tú haber entrenado, haber tomado tu clase, tener una cierta técnica, tus ciertas mañas ahí para realizar pues la actividad. Y luego como esta parte de transmitirlo, pues no es lo mismo. O sea, necesitas como desarrollar esta parte como de, pues lo que decías, ¿no? Transmitir no solo la técnica, sino transmitir como la pasión, ¿no? Muchas veces ha habido gente que deja una actividad simplemente porque el maestro no le transmitía pues lo necesario, ¿no? ¿Qué retos Sí, has encontrado exacto. en este sentido de decirle a tus alumnas como si se puede o como de irlas llevando paso a paso pues para que empiecen en este mundo, ¿no? Supongo que hay un punto en el que ya también tus alumnos hacen un punto de quiebre en el que ya solitas se van, ¿no? Pero sí ha de haber un punto como inicial, ¿no? Sí, claro, y yo creo que es un mundo, esto de ser docente, Ujú, porque, pues bueno, de entrada, pues sí, mucho de dedicarme a esto de la nutrición, también de, de poder buscar la forma de transmitir cosas, es un poco también eso, como que en la consulta también hago esto de poder transmitirle a las personas de manera como lo más desmenuzado posible, lo más simple que se pueda, eh, cómo, cómo hacer ciertas cosas. Eso por un lado, pero también esta motivación de hacerles saber que sí, sí pueden hacerlo, que sí, que a lo mejor ahorita es difícil, pero poco a poco se van a ir desarrollando cosas donde puedan hacerlo mejor, donde puedan, sí, un poco como, no me gusta como esta idea de la disciplina, o sea, la disciplina en términos de que se necesita continuamente hacerlo, porque muchas veces me he topado de que en muchas ocasiones, normalmente a niños, niñas, adolescentes, o más chicas, es que les he dado clases, y a ujú. veces es que uno viene con esto de que cuando no salen las cosas a la primera, nos frustramos, ¿no? Y decimos, no, es que nunca me va a salir, y pues es intentar esto, transmitir que es la constancia, es el que lo hagamos de forma reiterada, que le encontremos también el amor, que sea como no a fuerzas, ¿no? Sino poco a poco intentándolo. Eso es como lo que nos va a llevar a que en algún momento se vea como lo hemos soñado, ¿no? Como lo hemos visto Ujú. antes o así, ¿no? Y cuando yo empecé con esto, pues sí, mucho de lo que yo hacía en las clases era como repetir un poco lo que yo aprendí con mis maestros, como los movimientos o la técnica y todo. Y siento que a lo mejor también en el último año he logrado hacerlo como a mi forma, ¿no? Como si un mucho, como lo que me enseñaron, como lo que yo he visto con los maestros que aprecio mucho y que me han enseñado muchas cosas, pero también ya meterle un poco como esto de lo que yo soy, como Sí. también buscándole y mejorando también como la técnica y la metodología y todo esto, pero digo, pues sí, todavía me falta mucho, hay muchos maestros que se dedican a esto y que pues, son
buenísimos, ¿no? Pero Ujú. yo creo que ahí voy. Sí, sí, sí. También es difícil porque es una... Yo siempre ahora hablo con artistas aquí en el podcast, como que yo les pregunto mucho como esta parte de encontrar tu voz como artista, ¿no? Una parte muy complicada Ujú, porque vas experimentando y vas transicionando entre varias etapas, ¿no? Hasta que encuentras una voz propia e inclusive esa voz se va actualizando ujú, continuamente, ¿no? Dependiendo pues de las experiencias que vayas adquiriendo en los momentos, ¿no? Siempre va a ir sumando, ¿no? sí, claro. Pero si ya de por sí es complicado encontrar esta voz, pues no me imagino como encontrar tu voz como maestro, encontrando esta voz de artista al mismo tiempo, ¿no? Porque obviamente, pues traes tu background, traes tu voz propia, y Ujú, esta voz inicial es la chispa que va a iniciar la voz de alguien más, ¿no? En este sentido, ¿no? Y la parte de transmitirla, pues sí es una parte, pues complicada, ¿no? Lo que decíamos, hay maestros que tal vez saben mucho, tienen mucha técnica, tienen mucho conocimiento de algo, ¿no? Pero si no saben transmitir con su propia voz de maestro, no con su voz de artista, sino con su voz de maestro, pues luego pueden llegar a también hacer que la gente pues se rinda fácilmente, ¿no? sí, 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 claro. Este, y sí, sí, como dices, tiene también como sus particularidades ser ejecutante, pues ser artista, pero también esto de ser maestro, pero sí llega un momento también donde pues es casi que porque es lo que uno intenta transmitir. Ahora lo que yo, parte también de lo que intento transmitir cuando les doy clases es que esto es una danza, ¿no? No es una, no es, no es algo de fuerza, no estamos Ujú. compitiendo con nadie, sí, digo, sí es de fuerza, ¿no? Pero tampoco intento como que se queden con, pues es nada más subirnos y lograr esto, sino hay algo que uno transmite con eso. Y eso poco a poco, tengo un grupo donde te digo que el maestro es un artista también, él Sí. se ha dedicado a esto por muchos años y, y eso es también como que lo que les intenta transmitir, ¿no? No es como el ejercicio físico de que sino que algo estamos con esto logrando y transmitiendo y también algo le da sentido pues a nosotros, ¿no? A nuestra emoción, ¿no? Que al final de cuentas parte de eso pues es ser artista, ¿no? El impacto que tiene en ti, pero también lo que logras transmitir a los demás. Y Sí. también eso, pues eso mucho como lo que se intenta transmitir en, en las clases, ¿no? Que cuando estemos también frente a alguien, cuando estemos transmitiendo algo, pues que sea algo que lo vivimos, que no sea nada más nos subimos y lo hacemos bien padre, sino que, digo, a lo mejor habrá lugares donde no a este enfoque y está bien, Ujú. porque también de eso se aprende un montón. Por ejemplo, ahora que estuve en Tepic, busqué un lugar a donde ir a entrenar, Ujú. y tienen un enfoque diferente eh, a hacer, por ejemplo, en el aro más caídas y más. Y también está padre aprender esas cosas de otras personas, porque pues ya se queda uno como con la idea de lo que uno viene trabajando, de lo que viene manejando, y llegar a un lugar donde es a lo mejor no completamente diferente, pero donde es diferente a lo que tú conoces, a como tú entrenas, Ujú. pues también eso está bien padre. Y digo, es también como de las cosas que he intentado buscar ahora que he decidido como buscar otros espacios, justo eso, a lo mejor conocer cosas que yo Sí. no, que no pongo en práctica, que yo no hago, ¿no? Ujú. Entonces eso está padre también. Sí, que finalmente pues es esta parte de... Entre más conozcas, entre más te relaciones con gente, ahorita lo que decías, ¿no? Y al final es un mundo Uy, inmenso, ¿no? sí, Detrás. sí, Y sí, cada quien tiene su técnica, su background artístico y lo que te pueden transmitir, ¿no? Entonces, habrá cosas que no te hagan clic, habrá muchas que sí. Y que tú vas también adicionando pues a lo que ya conoces, ¿no? Y lo vas sumando y vas combinando y vas encontrando pues lo que decíamos, ¿no? Ese estilo sí, propio, ¿no? Ujú. ¿Qué le, sí, sí. bueno, para la gente que nos está escuchando y que dice, pues no, todavía no me animo a tirarme de 7 metros de altura con un nudo. No, ¿Qué nadie le empieza así. recomendarías para empezar? O sea,
¿Qué le recomiendas a la gente que sí le llama la atención, pero que todavía no da ese pasito? Pues que se animen a ir a una clase, porque cuando empezamos, todos empezamos así poco a poquito, sin esta, a lo mejor sí con la expectativa de que algún día nos vamos a aventar de los 6 metros si es lo que queremos, pero pues más como con esta intención de pues aprender algo nuevo, de darse la oportunidad de conocer algo nuevo, porque también es que es muy bonito la feria en cualquiera de sus disciplinas que les guste y que a lo mejor ir explorando, podemos comenzar con una y quizás si no nos llena podemos empezar a hacer otra, pero poco a poquito no se requiere de ser fuerte, porque hay gente que me dice, no, mejor primero voy a mejorar mi condición y luego ya veo si, o voy a ponerme más fuerte y luego ya veo si entro. No, en realidad es que se va poco a poco trabajando y desarrollando la fuerza y la condición, o sea, ahí también en esas clases vamos aprendiendo y se van desarrollando cosas y cuando menos lo imaginas ya puedes hacer cosas que nunca creíste que pudieras, o sea, que ni te pasaba por aquí de que pudieras lograr hacer algo así y se siente bien bonito sentirse orgulloso como de uno mismo y que es de las cosas más bonitas te hacen como enfrentarte con lo que tú crees que a lo mejor eres o que puedes hacer y que de repente te sorprendes de cosas que no imaginé. Sí, sí, sí. Entonces sí, dense chance de conocer cosas, de aprender, de ir a tomar una clase y pues de divertirse, ¿no? Porque además está bien divertido. Sí, sí, sí. Y aparte lo que mencionabas, creo, y es muy importante, creo que también lo dejé un poquito de lado, esto de la salud mental, ¿no? Porque te ayuda mucho a hacer este tipo de actividades también, para cambiar como muchas perspectivas de ti, ¿no? Que tú dices, ¿no? Como que de repente ya te vas dando cuenta que haces cosas que no creías que podías hacer, y pues eso te va Sí, ayudando también mentalmente. Entonces es un ejercicio, una actividad, un arte bastante, pues, completo, ¿no? sí, además que yo siempre me he encontrado que es la idea que disciplinas, hay mucho detrás, o sea, yo siempre en los lugares, en algunos lugares a los que he ido, pues tus mismos compañeros es como, ¡ay, qué bien, sí puedes! O tú lo puedes lograr. Y entonces esa parte también está bien bonita, que ya sea que puedas, que veas cosas que te sirvan de inspiración, que te intentes como que se contagia esta motivación y esto de estarle constantemente motivando a la gente a que sí lo puedes lograr hacer, porque Mm. tú sabes que eso sí se puede hacer, que sí se puede lograr. Entonces, eso está bien padre. Me he encontrado en este ambiente con personas que no de verdad que son maravillosas, maravillosos artistas, maestros, pero también personas que pues que te transmiten pues todo esto. Eso está bien bonito, ¿no? Que se logre transmitir esto y que también, como dices, tiene un impacto en tu salud mental. Digo, siempre como los deportes o las actividades, yo siento, ¿no? Que son así como en grupo, tienen esta constante de que, pues, que te hacen sentir acompañado, que te hacen sentir bien y pues esto también no es la excepción, ¿no? Hay un montón de gente por ahí dedicada a esto que son personas maravillosas, ¿no? Y que te Ujú. transmiten eso también y ese amor por la actividad que pues eso es lo que está bien padre. Sí, sí. Y bueno, ¿y qué sigue para Sara lista? ¿Ya entrenando a la futura campeona olímpica de pole o qué? No, ves que de repente por ahí allá tomo alguna clase de pole, la semana pasada tomé una clase, ya tenía un buen rato que Ujú. no, y y pues sufrí un poco, porque no sufrí, ¿no? Me divertí un montón, me gustó mucho, pero ya tenía muchos años que no lo hacía, y dolió un poco, pero está padre como retomar y hacer cosas
que hace mucho que no hacías, sí me sigue gustando más, bueno, pero yo siento que digo esto de que me sigue gustando más el aro y las telas, Sí, porque es lo que hago con más sí. frecuencia, es como mi lugar seguro, ¿no? Como que eso Ujú. ya es parte de mí. y y ahora que regresé al pool, como que, ay, más o menos, ¿no? Pero me divertí un montón, me gustaría poco a poco ir, no retomando para ya hacerlo como, bueno, quién sabe, ¿no? A lo mejor Sí. en un futuro, de nuevo así como con más constancia, pero de vez en cuando también está bien retomar y pues, que sigue pues a seguir aprendiendo, Ujú. espero que salgan más clases, ahorita pues ahí voy entre mis consultas y las clases a veces por las tardes o fines de semana. Entonces ahí voy complementando con ambas cosas, queriendo, te digo, hacer todo, ¿no? Entrenar Sí. y aparte las clases. Pero bueno, se hace lo que se puede hasta donde el cuerpo da. A veces me paso, ¿no? A veces me paso de lo que el cuerpo debería de dar, pero bueno, me divierto mucho. ¿Qué es lo Y importante? pues sí, Cuando... me gustaría desarrollar Ujú. más en esto del artisteado, me gustaría más, no tengo esta intención de dedicarme a esto así como a presentar porque pues siento que, pues no sé, quizá a lo mejor en un futuro, ¿no? Pero eh, es algo que me hace sentir muy bien, que me gusta mucho presentar, me gusta mucho como que esto de todo el proceso, ¿no? El proceso de Ujú. armar una rutina y de disfrutarlo y de transmitírselo a la gente y todo eso es algo que disfruto mucho, mucho. Entonces, Ya. espero que este año salgan más oportunidades para eso, Ujú. seguir desarrollando cosas, aprendiendo cosas y pues hasta donde se pueda. Ok. Ya, ya, ya. Pues está muy bien. Pues ahora en el siguiente podcast te voy a tener que presentar como doble maestra. Doble maestra en ciencias, doble maestra, maestra en arelismo. Y pues está muy interesante y qué bueno que no, bueno, que se dio esta plática Sí, de que ya nos sé, ya contaras teníamos. la parte del arelismo, de un poquito cómo llegaste ahí, de lo de la parte de las clases. Y pues Sí, todo porque esto, ya te ¿no? había saltado algunas cosas, ¿no? Te agradezco siempre el apoyo que me has dado, que has intentado también, cuando estabas acá, pues, he intentado ahí estar en este desarrollo, ¿no? Y quizá hubo por ahí algunas partes que ya después te saltaste y estuvo padre como poderlo retomar y que sepas un poco como de dónde viene, o que sepan pues todos de dónde viene un poco este desarrollo que pues se ha Ujú. ido teniendo en estos años, ¿no? Sí, yo no sabía cómo habías llegado a ser maestra, yo no sabía esto de que habías tomado otra vez clases para adultos de gimnasia. O sea, todo este camino, ni siquiera sabía mucho del background, o sea, esta parte de que fuiste porrista y eso. La verdad, yo también Ajá. creo que me lo había perdido. Creo que alguna vez habíamos platicado de varias cosas, ¿no? O sea, yo sí tenía esta parte de la gimnasia rítmica, de la gimnasia de piso que te gustaba y todo esto, ¿no? Y pues sí, Sí, creo que me perdí ahí por un poquillo de los años, pero pues ahí en Instagram, siempre andas, mostrando ejercicios, ahí entrenando. Entonces, pues está sí. bastante, bastante padre que pues inspires ahora a nueva gente a hacerlo, ¿no? Ya de manera más directa como maestra. Y pues eso está bastante padre porque pues también a ti es algo que te gusta, ¿no? Más allá de ahorita lo decía un poco de broma, ¿no? Y así, también eres nutrióloga. Es esta parte, ¿no? Como de que eres científica, eres doctora y aparte pues tienes esta parte artística, ¿no? Yo soy más un artista como de butaca. O sea, me gusta el arte, pero soy pésimo para cualquier arte. Entonces más bien me gusta como verlo. Entonces soy más bien un admirador de la También. parte artística y creo que eso es algo que pues me ha gustado de muchas artes, ¿no? Y por supuesto de ver pues lo que haces en el escenario, ¿no? Y el empeño que le pones a lo que yo conocí de las presentaciones y me gustaría pues ahora, espero en un futuro verte en esta fase de las clases próximamente. Sí, ojalá que sí. Y
y la artisteada que siento que, artisteada le digo, bueno, el presentar que también siento que es algo que en algún momento me causaba, decía al inicio como sí nervios, sí todo esto, pero ahora que salga algo como más natural, como más yo, como que siento que ahora ya me siento pues más segura, más confiada de algunas cosas, digo, habrá con muchísimas cosas que no puedo hacer, pero bueno, ahí voy y ojalá que también algún día tengas chance de ver esta etapa. Claro que sí. Bueno, pues, ¿qué es un probiótico? No, no es cierto. Oye, sí. Por cierto, entonces, ¿qué era un Ya prebiótico? pronto, No, eso se lo pronto gentes vamos a para el hablar de próximo eso. capítulo, no se lo pierdan. Sara, vamos a hablar de probióticos la siguiente. Ahora Después. sí, regresando a ser nutrióloga. No, está genial. Cuando, o Entonces, sea, yo creo ya era un tema que habíamos propuesto, pero cuando quieras, o sea, si quieres entrar más en detalle de alguna de las disciplinas, de ya de la técnica y todo esto, adelante, tú nada más avísame y nos ay, ponemos de muchas acuerdo y gracias. seguimos platicando de esto, de la No, sí, y artisteada. además esto que habíamos acordado de que habíamos quedado de hablar de esto, de los prebióticos y todo, pues tú sabes que luego yo siempre ya ando insistiendo de que sea de esto. En realidad yo nunca como que me especialicé, pero ahora que sé o que no sé muchas cosas de la microbiota intestinal, pero ahora que sé algunas, Ajá, es como de mis temas, pues ahí tú verás, favorito. ¿no? Sí, de mis temas favoritos, ¿no? Siempre quiero hablar de eso y esto, quiero que todo el mundo se entere qué pasa. Sí, Entonces, sí, sí. pues ves que te decía que hace poquito, antes de irme de vacaciones, bueno, porque nos fuimos a Tepic y así, y antes de irme de vacaciones vi que había un congreso de esto de la microbiota y todo eso, y yo dije, no, sí, tengo que verlo, no importa que sea así como los últimos 2 días del año, como que esos temas siempre, Sí, no siempre, últimamente es como que ahí desde que quiero ver todo lo que sea referente a eso, ¿no? sí, sí, sí. Pues ahí está, ese va a ser el tema del siguiente podcast, ya está Sí, cerradísimo para que no esto. se lo Muchas pierdan. gracias, no, muchas gracias Sara, porque realmente, pues me da mucho gusto. Qué plática tan más rica ahorita de hablar de esto. Sí, Está bastante interesante y pues muchas gracias por siempre estar accesible a grabar aquí con nosotros y no, compartirnos gracias a ti pues lo que por sabes. invitarme. Y además que fue casi como que una actualización, ¿no? De Sí, en qué andamos. ¿en qué andamos? ¿En qué andamos? Yo no colgándome de ningún lado. Pero Luego sí, que pues vengas ahí. ya sé, ya tengo un reto por ahí, igual creo que lo haré contigo. De Raquel que me dijo un día que si llego a ir allá a Guanajuato, que me Oye, trepe sí, al pool que tiene ahí en su casa. oye, Tengo sí, mira, miedo. deberíamos de grabar algo ahí. Ay, yo ya veo estoy muriéndome. Sí, seguro. Sí, hay que organizarlo y claro que sí, podemos Sí, estaría organizarlo bien algo padre, con ¿no? ella también, hablando de Sí, esto. Y y ya pues espero un día si voy, pues ahí me trepes a una tela, digo. Como se sí, lo dije a sí. Raquel, no creo levantarme más de 10 centímetros del suelo, No, vas a ver que sí. pero Vas a ver que lo vamos a lograr. por ahí lo intentaré, seguramente, y ya, también para quitarme como, sí tengo la cosquillita, fíjate de hacerlo, Ajá. entonces pues espero Ay, ahí es ya que con tan buenas seguro maestras sí, lograrlo. seguro sí, mira, luego van chavos a clases y así pueden ya colgarse y uno así todo, "Oh, yo no empecé así. Seguro que sí te puedes colgar, o Pues sea, mi y no, problema es la que no. flexibilidad, Sara, o sea, tengo la flexibilidad de un así tronco, pero aparte un tronco viejo, o sea, si me doblo, me rompo, o sea, o sea, siento Bueno, que ese también es mi poco a nivel de poquito. flexibilidad. No te vamos a poner ahí a hacer un split ni Sí, nada, ¿no? Pues ahí, pues ahí me enderezan si me rompo bueno, si te de quedas alguna ahí. manera. Oye, bueno, ¿dónde te podemos encontrar? Aquí va a haber múltiples anuncios, señores, señoras y señores. Pues Sara, como ya saben de los episodios pasados, si no, los invitamos a que vayan a escuchar los episodios pasados de Just Gente, es nutrióloga, tiene sus consultas en línea, ahí lo pueden encontrar en Nut Sara Lom en Ujú. Facebook, pero yo no soy quien para anunciar estas redes sociales, así que Sara, si quiero una dieta y luego ir a hacer ejercicio,
a las telas, ¿dónde podemos encontrarte? Ok, pues puede ser, tengo mis redes sociales de nutrióloga que, como decías, por ahí ya también están en los otros videos para que los vayan a ver que Ujú. platicamos cosas muy interesantes. Me encuentran en Facebook y en Instagram como Nutsaralom o Sara Lomelí. Y ahí mismo también me encuentran en Instagram, en Facebook como Sara.lom, casi que igualito. Si me buscan Sara Lomelí, por ahí estoy. Entonces, Perfectísimo. luego ahí en Instagram intento subir algunas cosillas que salen más o menos en las telas, en el aro. Ok, Este, y pues es un poco como más como mi red social personal, sí, pero bueno, por ahí estoy subiendo algunas cosas. perfecto. ¿Y el estudio donde das clases para la gente que vive en Querétaro, que escucha el podcast y que se quiera animar a realizar algo de aerialismo? Ok, pues ahorita estoy solamente más bien en un lugar en Pedro Escobedo. Ok, Entonces, pues bueno, no queda muy cerca, pero si se quieren dar una vuelta, estoy por ahí. Y por ahí estoy esperando algunas, a ver si se dan próximamente unas clases entre semana también, que ya les iré les iré comunicando por dónde. perfectamente. Entonces ya lo saben, gente, si quieren una dieta y luego ir a hacer telas, pues Sara tiene todo en uno, dos por uno. Ahí pueden ir a su consulta y luego ir a Todo, entrenar. sí. Sí, es ¿cómo se podría decir? Esto es muy integral, ¿saben? Tanto la parte de nutrición como la parte del ejercicio. Y pues Sí, ya lo sí, saben, pues sí. gente. Sí, por eso es que me gusta tanto también la nutrición deportiva. Sí, sí, porque es el complemento, ¿no? Sí, sí, Casi. sí. Entonces, pues sí, ahí estamos. Y ahorita terminar el podcast, de hecho, voy a agendar mi cita porque Muy bien. Navidad me maltrató. Y ponemos así los aplausitos ahorita que dices Ah, que sí, ya sí, voy a agendar espera. mi cita. Aplausos por eso. Y pues nada, gente, pues ya lo saben, sigan a Sara para cualquier cosa que necesiten de nutrición. Eh, Vayan a escuchar en los otros podcasts, están muy, muy interesantes. 100% recomendado. Y Sí, también, pues si quieren hacer ejercicio, pues vayan ahí con Sara a consúltenla y mándenle un DM de dónde puedo hacer telas, dónde puedo hacer pole, dónde puedo hacer aro y ya seguramente también ella les sí, claro informará. que sí. Ujú. Claro que sí. Pues Perfectísimo. muchas Y gracias. no, Qué gracias gusto a ti. Y estar. pues nada, gente, síganos en nuestras redes sociales. Ya saben, como Just Gente, estamos en YouTube, en Spotify. Y síganos para todos nuestros contenidos. Tenemos Make Ruido, tenemos Sobremesa y tenemos Just Gente. Y pues nada, nos vemos en la siguiente. Muchas gracias, Sarita. Nos vemos. Gracias. Bye. Bye.